Proyecto PAPIME PE 309424, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho, Plataforma EJA. Con el acompañamiento y la asesoría de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, se presenta este proyecto realizado por Rubén Sánchez Salinas y García Cortés César Israel. Antecedentes históricos de las 13 colonias. En los vastos territorios de América del Norte, donde hoy se alza una de las repúblicas más influyentes del mundo moderno, existieron 13 colonias británicas que durante más de un siglo desarrollaron su propia identidad política, social y legal, hasta que decidieron romper con el imperio más poderoso de la época. La historia comienza en 1607 con la fundación de Jamestown, en Virginia. A partir de ahí, Inglaterra estableció colonias en la costa atlántica norteamericana, que con el tiempo se convertirían en las 13 colonias británicas. Posteriormente, entre 1620 y 1732, se dio la fundación de las 13 colonias en el siguiente orden: Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Aunque nacidas como territorios subordinados del Imperio Británico, estas colonias disfrutaron desde el inicio de un alto grado de autonomía. La primera legislatura colonial fue la Cámara de los Burgueses de Virginia, establecida en 1619, con poderes para dictar leyes locales. Este autogobierno se extendió, permitiendo a cada colonia legislar según sus necesidades y fomentar un profundo sentido de independencia. Al abundar la tierra, cualquier hombre libre podía cultivarla para su subsistencia o intercambio. Este hecho favoreció la independencia económica de los colonos. En 1620, los peregrinos firmaron el Mayflower Compact, en el que acordaban establecer un gobierno justo y equitativo. Este documento se considera el primer paso hacia el constitucionalismo americano, un precedente ideológico para lo que vendría después. Crisis imperial y despertar político. Durante más de un siglo, las colonias prosperaron bajo un sistema de libertad económica y autogobierno limitado, pero relativamente funcional. A mediados del siglo XVIII se produce un cambio fundamental. El Parlamento británico comienza a imponer leyes y tributos a las colonias sin contar con su representación, lo cual vulneraba sus derechos como ciudadanos británicos. Entre ellas destacan la Ley del Azúcar, 1764, la Ley del Timbre, 1765, la Ley del Té, 1773. Estas leyes fueron vistas como un ataque directo a las libertades coloniales, llevando al célebre lema "No taxation without representation". Los colonos se consideraban súbditos británicos con los mismos derechos, incluyendo el derecho a estar representados en el Parlamento si se les exigía pagar impuestos. Las protestas alcanzaron su punto máximo en el Boston Tea Party, y la reacción británica, las llamadas leyes intolerables, alimentó el movimiento revolucionario. La guerra por la independencia. El 19 de abril de 1775, el general Thomas Gage intentó confiscar armas en Concord, Massachusetts, en Lexington. Fue interceptado por milicianos coloniales. La primera chispa de la guerra de independencia se había encendido. George Washington, nombrado comandante del ejército continental, lideró batallas clave como Trenton y Princeton, mientras que Francia, España y los Países Bajos se unieron más adelante al esfuerzo contra Gran Bretaña. Según el libro George Washington y España, el ejército español a través de Luisiana y La Habana apoyó decisivamente a los revolucionarios americanos. En junio de 1776, Richard Henry Lee presentó una moción revolucionaria ante el Congreso Continental. Las colonias son y por derecho deben ser estados libres e independientes. El 4 de julio, Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia, donde se afirmó: "Todos los hombres son creados iguales, dotados de derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Tras 6 años de guerra, la victoria en Yorktown y el Tratado de París, 1783, marcaron el nacimiento oficial de los Estados Unidos de América. La construcción de una república legal. Pero, ¿cómo debía gobernarse esta nueva nación? Al principio, bajo los artículos de la Confederación, un sistema débil y centralizado. En 1787, los líderes se reunieron en Filadelfia para redactar una nueva constitución. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia y asegurar la tranquilidad. La Constitución Federal de 1787 establece un gobierno de los poderes limitados,
delegados por el pueblo y distribuidos en ramas separadas con frenos y contrapesos. La ley suprema fue acompañada por un sistema jurídico heredado, el Common Law. Los Estados Unidos continuaron con el sistema jurídico que entendían el Case Law o derecho jurisprudencial. Según el artículo del Common Law de los Estados Unidos, esta tradición se basa en la autoridad de las sentencias previas, bajo la doctrina del State Decisis, lo que asegura coherencia en las decisiones judiciales. Incluso después de la independencia, los tribunales estadounidenses seguían consultando decisiones de tribunales británicos. El viaje a las 13 colonias, de la obediencia al autogobierno y del conflicto armado a la fundación de una república. Es también el origen de un sistema legal único en el mundo, un sistema en el que la ley, el precedente y la libertad caminan juntos. De colonias agrícolas a potencia mundial, de súbditos británicos a ciudadanos con voz propia. Gracias a documentos como la Declaración de la Independencia, la Constitución y el legado jurídico del Common Law, Estados Unidos definió no solo su futuro, sino el de muchas naciones que lo tomaron como ejemplo. La Constitución de Estados Unidos de 1787. La historia constitucional de los Estados Unidos de América constituye uno de los momentos más importantes en la evolución del derecho político y el pensamiento jurídico moderno. Cuando hablamos de la Constitución de 1787, no nos referimos únicamente a un documento legal que organiza un Estado, sino a una obra que redefinió el concepto mismo de gobierno, soberanía y ciudadanía, cuyas consecuencias han trascendido las fronteras de América del Norte para influir en las estructuras jurídicas de innumerables naciones en todo el mundo. En el contexto del siglo XVIII, una época marcada por revoluciones y cuestionamientos a las monarquías absolutas, el caso de los Estados Unidos representó un laboratorio político sin precedentes. Tras lograr la independencia del dominio británico, las 13 colonias enfrentaron un enorme reto: ¿cómo diseñar un sistema de gobierno que asegurara la libertad conquistada, evitara los excesos de poder central tiránico y al mismo tiempo mantuviera la unidad entre territorios diversos con intereses y economías distintas? Fue entonces cuando en 1787 se reunieron en la ciudad de Filadelfia delegados de casi todos los estados para redactar una nueva carta fundamental. No solo se trataba de corregir fallas de un sistema anterior, sino de establecer un moderno totalmente nuevo. Un estado federal, con división de poderes, control mutuo entre órganos del poder público y, sobre todo, con una concepción innovadora del papel del ciudadano como titular originario del poder político. La Constitución de Estados Unidos de 1787 representa la primera experiencia histórica en la que un pueblo, mediante representantes electos, se dota de una norma suprema con procedimientos explícitos para su reforma, con distribución de competencias entre niveles de gobierno y con garantías mínimas para los individuos. Esta Constitución, que hasta el día de hoy continúa vigente con solo 27 enmiendas en más de 2 siglos, ha sido objeto de admiración, estudio y reproducción a nivel global. A lo largo de este recorrido histórico, observamos cómo las 13 colonias británicas pasaron de ser territorios subordinados a convertirse en protagonistas de un cambio trascendental. Su transformación no solo fue territorial o política, sino también simbólica. Representó la ruptura con un modelo imperial y la construcción de una nueva identidad nacional. La Guerra de Independencia fue el punto de inflexión. No se trató únicamente de un conflicto armado, sino del momento en que se consolidó una convicción colectiva, la necesidad de autogobierno, la organización propia y de libertad. Fue en este contexto donde surgió un nuevo proyecto de nación. Este proyecto encontró una forma y estructura en la Constitución de 1787, un documento que no solo organizó el poder, sino que definió los principios sobre los que descansaría el nuevo Estado. Unidad, federalismo, división de poderes y defensa de los derechos individuales fueron algunas de las bases que le dieron sentido y rumbo. Hoy, al mirar hacia atrás, entendemos que estos acontecimientos no solo marcaron el nacimiento de Estados Unidos, sino que abrieron paso a una nueva forma de concebir el Estado moderno. Su impacto ha trascendido fronteras y ha dejado una huella duradera en la historia política occidental. Conocer estos antecedentes no solo es un ejercicio académico, es también una manera de comprender el origen de muchas instituciones actuales, los ideales que sostienen y los desafíos que enfrentaron quienes decidieron constituir algo diferente. Porque entender el pasado es clave para interpretar el presente y proyectar el futuro.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que te haya sido útil y enriquecedor. Hasta pronto y ten mucho éxito en tu camino académico.